Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 13 de junio de 2022, hoy día es el día D, hoy gana Perú, hoy clasificamos a Qatar y por eso hoy vamos a hablar de un fenómeno muy vinculado al fútbol en el Perú, un fenómeno sobre el cual no van a haber demasiada crítica en los medios de comunicación, porque este fenómeno auspicia no solo equipos y torneos locales, sino también sus transmisiones por televisión. Así que hoy vamos a hablar de las casas de apuestas deportivas online. A ver, una de las consecuencias de la pandemia en todo el mundo ha sido el crecimiento abismal de las apuestas deportivas por internet, a tal punto que han colonizado la publicidad en los medios de comunicación en el Perú. En nuestro país, de acuerdo con un estudio de la consultora Attach, si en septiembre del 2019 unos 2 millones de peruanos buscaban apostar de manera online, 2 años después, para octubre del año pasado, ese número había crecido a 6 millones, se había triplicado. De hecho, según Sherlock Communications, ya para fines del 2020, el Perú era el segundo país donde se apostaba más seguido online en América Latina, solo por detrás de Brasil. En nuestro país, el 18% de los encuestados, casi la quinta parte de la población, confesó que apuesta una o más veces a la semana. Y eso que la encuesta se hizo solo entre adultos, porque por ejemplo, Inkabet o Betson, por nombrar algunos de los más conocidos, pues transmiten su publicidad en horario familiar y en cada partido. Niños de todo el Perú que quieren ver un partido de fútbol están constantemente expuestos a mensajes de apuestas. Y en internet también ven a los ídolos peloteros peruanos como el Puma, el Checho, promocionar apuestas en Inkabet. O el ejemplo más extremo y absolutamente normalizado sin que nadie se lo cuestione. La Liga 1 se llama Liga 1 Betson porque Betson la patrocina. Esto es bien grave y en otros países está totalmente prohibido. En España, por ejemplo, hace poco se pasó una ley que prohibía los anuncios de casas de apuestas en las transmisiones deportivas. Y se puso fin a los patrocinios deportivos de estas marcas de apuestas online y además se restringió la publicidad de apuestas en radio, televisión e internet solo a la franja horaria de 1 a 5 de la madrugada. ¿Por qué han hecho esto? Porque post pandemia la ludopatía se ha disparado, insisto, en todo el mundo y precisamente los menores de edad son la población más sensible a caer en este trastorno. Olga Albornoz, de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, señaló en un reportaje en el diario El Tiempo que la publicidad de este tipo de apuestas, y más cuando hay recompensas en dinero que se obtienen de manera fácil, impactan de manera negativa en los cerebros en formación de los niños y adolescentes. Irene Montiel, doctora en psicología, coautora de El juego de azar online en los nativos digitales, explica que el internet produce ludópatas con más eficacia que los juegos del mundo real. El poder acceder en cualquier momento, a cualquier hora, desde cualquier dispositivo es un gran enganche, dice. ¿Existe en el Perú fiscalización para las apuestas? Desde los años 90 existen leyes, como en todo el mundo, regulando casinos, juegos de azar e incluso específicamente las apuestas deportivas, pero no son leyes demasiado efectivas y menos son leyes que sean aplicables al nuevo entorno digital. Veamos el caso, por ejemplo, de Te Apuesto. Si tú ganas más de 5.000 soles jugando Te Apuesto en un punto de venta, recibiendo un boleto físico con tu jugada, tendrás que pagar impuestos. Pero si ganas lo mismo en la versión digital de Te Apuesto, no pagas nada, aunque sea Te Apuesto, lo mismo. La única diferencia es que si te generan un papelito, pagas impuestos, algo que obviamente incentiva a que te vayas a apostar a través de internet. Según un informe de Alessandro Azurín de Sudaca, buena parte de estas compañías de apuestas online deportivas que operan en el Perú tienen su domicilio en paraísos fiscales y ni siquiera están registradas ante la SUNAT porque no lo necesitan y además porque operan mayormente bajo el amparo de licencias internacionales u offshore emitidas en paraísos fiscales tipo Malta, la isla de Man, Curazao, Montenegro, en fin, por ejemplo. Aunque ustedes no lo crean, Sudaca revela que Betson, que opera en el Perú desde hace años, que tiene la Liga 1 Betson,
tiene una presencia en nuestro país exclusivamente virtual. Formalmente no tiene sucursal en el Perú. Betson está domiciliada en Malta. Otro caso revelado por Sudaca. Inkabet, que por su nombre uno imagina Inkabet, pues está domiciliada en el Perú. El año pasado fue absorbida por Betson y ahora su web la administra BMO Manx, una empresa con sede en la isla de Man, otro conocido paraíso fiscal. Eduardo Sevilla, cabeza de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur, que se supone que regula todo esto, le dijo a Sudaca: a mayo teníamos registradas 4.000 autorizaciones para empresas de juegos a distancia y apuestas deportivas. El país que más autorizaciones alberga es la isla de Malta, con más de 400, o sea, el 10% del total. De hecho, el Mincetur estima que se podrían recaudar al menos 160 millones de soles por año si se estableciera una regulación en el Perú similar a la que ya existe en otros países. Por todo esto, hace unas semanas, el Consejo de Ministros envió al Congreso un anteproyecto de ley impulsado por el Mincetur para regular los juegos y las apuestas deportivas en línea. Lo que proponen es que el Mincetur sea la entidad responsable de autorizar a estas plataformas digitales y a sus empresas que tendrían que estar inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, o sea, con su RUC. Además, se prohibirá la participación de menores de edad y de ludópatas en estas actividades, y además tendrán que tener un representante legal en el Perú y un dominio .pe. También propone el impuesto directo aplicado al ingreso neto, el net win. La distribución iría más o menos así: del 100% recaudado en el impuesto a los juegos, el 40% iría a la SUNAT, al Tesoro Público, el 20% al Instituto Peruano del Deporte y el 40% al Mincetur. Ese 40% a su vez se dividiría así: 10% a las labores de control y fiscalización y el 30% a la promoción y desarrollo turístico. Como habrán notado, es un proyecto de ley con un enfoque bien económico, sobre todo enfocado a la recaudación, lo cual está muy bien, pero que le permite a las casas de apuestas online seguir reinando en el mundo del deporte. No hay ninguna restricción, por ejemplo, a nivel de publicidad o incluso de influencia en los clubes deportivos. Y no puede ser que el deporte, que es una actividad que supuestamente debería garantizar la salud física y mental de nuestros niños y adolescentes, todo el rato nos están repitiendo el deporte para los niños y los adolescentes, ahora resulta que el deporte está completamente tomado, invadido por una actividad nefasta que justo tendría que estar alejada lo más posible de esos niños y adolescentes. La ley que ha propuesto el Mincetur es un muy buen primer paso, pero hoy, por ejemplo, mientras cuentan los goles de Perú, también cuenten todas las menciones a esas casas de apuestas online. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 13 de junio de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y ayer, luego de más de 110 días sin hablar con la prensa, el presidente Pedro Castillo decidió darle una entrevista al Canal del Estado, o mejor dicho, a sí mismo. ¿Se acuerdan de ese candidato que se entrevistaba a sí mismo en Cusco? Pues fue algo así. Fue un encuentro casi sin repreguntas. Pero el presidente Castillo demostró que ni siquiera con una entrevista regalada puede salir airoso. Quizás su mayor arrebato de sinceridad fue demostrar que no confía ni en la gente que él mismo pone como ministro. Por ejemplo, decía que tenía sus reparos con la gente que tiene al frente y que no sabía si mientras estaba dando la entrevista, su primer ministro, el ministro de Cultura o cualquier otro estaban pensando en hacer algo malo. Y esto es algo que claramente cuadra con otra cosa que confesó: la forma en la que elige a sus ministros. Él dijo que al evaluarlos no revisan realmente sus potenciales antecedentes porque ellos ya presentan una declaración jurada. Qué fácil, ¿no? ¿Qué más dijo? Sobre las reuniones de Breña,
que el dueño de la casa de Zarratea es el que debe responder por las visitas que llegaron y que él solo se reunió allí con sus familiares y paisanos. Sobre sus sobrinos, que está indignado con los actos de corrupción en general, pero que no ha vuelto a conversar con sus sobrinos. Sobre el cumpleaños organizado por Karelim López a su hijita Alondra, que él se fue a Tacna de viaje y que cuando regresó se encontró en Palacio con una fiesta de sorpresa y que su hija le dijo que eran sus amiguitos que le habían ido a visitar. Sobre los $20.000 que encontraron en el baño a Bruno Pacheco, que no le constaba que habían encontrado ese dinero, no le crea la fiscalía. Sobre su tesis, un tema sobre el que no hubo ninguna repregunta, pues que él estaba feliz de haber hecho la tesis con su sudor en el colegio en el que enseñaba en Puña. Sobre la crisis alimentaria, siguió siendo ultra libertario y dijo que el pobre es pobre porque quiere, más o menos, porque esa crisis se afronta trabajando. Es más, cuando le preguntaron sobre la segunda reforma agraria, ¿no?, que supuestamente ha lanzado él, se limitó a contar una anécdota de su padre con Velasco, ¿no? Y ni una propuesta técnica ni política de ese eslogan, al final que es solo un eslogan, su segunda reforma agraria. Cuando le preguntaron sobre sus logros de su gobierno, dijo la vacunación, las clases presenciales y los consejos descentralizados. La vacunación, como si no hubiera decaído, las clases presenciales, como si no se hubieran hecho esperar por semanas, y los consejos, han logrado algo esos consejos de una página con sus actas de una página. Ya en el momento estelar dijo que extrañaba bastante su sombrero, pero que se lo había quitado porque a su hijo más o menos como que le daba roche que lo use. Y para terminar ya mandó saludos de Joe Biden, ¿no? Una locura todo esto. Esta entrevista, por supuesto, no cuenta cómo hablar con la prensa. Esto no es hablar con la prensa. Para empezar, el señor no ha aclarado ni un solo tema. Y para terminar, miren nomás lo que pasó cuando salió de Canal 7. Ahí estaba toda la prensa esperándolo para que responda a otras preguntas y simplemente el señor se fue. Allí en el video aparece chalequeándolo su vocero y ocasionalmente ministro de Cultura Alejandro Salas, quien días atrás había anunciado que el presidente finalmente iba a romper su silencio. Pero fíjense, de todos los periodistas que conducen noticieros en TV Perú, el elegido para entrevistar al presidente fue justo el gerente de prensa del canal, el señor Julio Navarro. Y resulta que, como advirtió la periodista Sofía López, este señor Navarro había visitado el despacho del ministro Salas, el escudero, el 31 de mayo. Y no fue solo, lo acompañó su jefe, el presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, el IRTP, Joseph Dagger. Pero hay más. Tanto el gerente de prensa y entrevistador Julio Navarro como el presidente del IRTP, Joseph Dagger, son caseritos de los ministerios, porque gracias a Manolo, el buscador de visitantes del Estado que ustedes financian, encontramos que Dagger también volvió a visitar a Salas un par de días después de haber ido con Navarro. Eso fue el 2 de junio. Y al día siguiente, el ministro Salas anunció que Castillo rompería su silencio. Parece natural pensar que en ese encuentro entre Salas y Dagger se pactó la entrevista que vimos ayer. Y es más, el presidente del IRTP es un visitante habitual de Salas, el escudero del presidente. Lo ha visitado otras veces, el 9 de mayo, el 15 y el 16 de marzo. Y además visita a Aníbal Torres, a Modesto Montoya, a Gisela Ortiz, a Anaí Durán cuando eran ministras, a Carlos Gallardo, a Juan Cadillo, en fin. Más que un canal del Estado, el 7, pues sigue siendo un canal del gobierno. Y este fin de semana el Tribunal Constitucional publicó la sentencia con la que declararon improcedente la demanda de Susel Paredes y su esposa Gracia Aljovín para que RENIEC reconozca su matrimonio que se celebró en el extranjero. Ya sabíamos cuál había sido el resultado nefasto de esta sentencia, se había anunciado hace semanas, pero ahora finalmente se publicó para que todos podamos leerla. Lleva las firmas de los ex magistrados Ernesto Blume, José Luis Ardón, Manuel Miranda y del actual presidente Augusto Ferrero. ¿Cuáles son los argumentos que utilizan para rechazar el pedido? Que no todos los derechos adquiridos en el extranjero tienen que ser reconocidos como válidos en el Perú, sino que solo valen los que son compatibles con el derecho internacional y las buenas costumbres. Incluso se atreven a decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha manifestado a favor del matrimonio igualitario, está ideologizada y se ponen incluso a definir qué cosa es ideologizado. Esta sentencia pone en riesgo a cualquier matrimonio homosexual de extranjeros que están en el Perú. Hay un montón de diplomáticos, inversionistas que han venido al Perú con sus parejas, sus esposos o esposas reconocidos legalmente en sus países de origen. Pues ahora, si algo le pasara a alguno de ellos en el Perú, el otro, la pareja, no podría decidir nada. Ha asumido en la inseguridad a estos inversionistas extranjeros, a estos diplomáticos.
El actual presidente Ferrero, en su argumentación, dice que las uniones de parejas homosexuales tienen una relevancia social limitada porque no pueden tener hijos, como los heterosexuales. O sea, los gays valen menos que los heterosexuales. O sea, este señor, para empezar, no conoce lo que es la fertilización in vitro y, para terminar, o sea, que las parejas heterosexuales que no tienen o no quieren tener hijos valen menos social, legalmente. Como dijo la ex magistrada Marianela Ledesma, la única con un voto singular a favor de Susel Paredes, en el futuro los estudiantes van a hacer paleontología jurídica con estos argumentos, los dinosaurios. Ella los llamó la Santa Inquisición. Una vez más, el ordenamiento legal peruano va a contracorriente del progreso que se ha logrado y se sigue logrando a pesar de todo en el mundo entero. Y cerramos con una buena noticia. César Acuña ha desistido de la demanda por difamación contra el periodista Christopher Acosta y contra el director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel. Muy bien por ellos, pero no deja de ser un pésimo precedente, una denuncia que jamás debió haberse interpuesto, que Acuña me haya mentido cuando yo lo entrevisté y me dijo que no iba a demandar a nadie por ese libro, y que el juez pues jamás tendría que haber sentenciado en primer lugar a Christopher ni a Jerónimo. A pesar de todo, es una muy buena noticia que este millonario haya dejado de perseguir legalmente a un periodista y a un editor de libros. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Ya salió Perú Bizarro. 79 relatos cortos y francamente insólitos de nuestra historia republicana, desde la Tigresa del Oriente hasta el Contrato Dreyfus, pasando por Miguel Grau o Victoria Santa Cruz y cubriendo célebres asesinatos y mitos históricos. Perú Bizarro, las historias que no supieron o no quisieron contarte, ya está en todas las librerías. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Ya vieron la publicidad de Perú Bizarro, es mi último libro. No es porque lo haya escrito yo, pero realmente he disfrutado mucho escribiéndolo, pero me he sorprendido mucho escribiéndolo. Y ojalá ustedes cuando lo lean se sorprendan tanto como yo mientras lo escribía, ¿no? Con todos esos eventos de la historia del Perú que no nos suelen enseñar en el colegio. Vamos a presentar Perú Bizarro este jueves a las 7 de la noche en la librería El Virrey. Están todos ustedes invitados. Y ayer, en Pequeñas Islas, el programa de conversación de La Encerrona, abordamos el que fue indudablemente el tema de la semana pasada: el bullying, el abuso escolar. ¿Por qué parece de pronto haber surgido una ola de violencia en los colegios? ¿Es eso correcto? ¿Se debe, por ejemplo, al confinamiento de los escolares durante 2 años de pandemia? Nuestro editor Jonathan Castro conversó con Cecilia Ferreira, psicóloga educativa, docente de la Católica y miembro del colectivo Aprendizaje con Bienestar. Él conversó con ella sobre los casos de bullying recientemente ocurridos y además esto es muy importante como padres. ¿Qué hacer ante una situación así? La entrevista completa está en todas nuestras plataformas, pero les vamos a dejar unos extractos para animarlos a ustedes a buscar esa edición de Pequeñas Islas. Si me dice que no quiere ir al colegio y sus razones van más allá de me da flojera, ¿no? Es una alerta importante. Si de pronto empieza a perder cosas, ¿no? Si está muy distraído, si manifiesta ciertos dolores fisiológicos, si lo ve sumamente retraído, por ejemplo, es bien importante. Y también si es que en algún momento nos está diciendo, oye, no me gusta parar con tal o cual, hay que preguntarle por qué, ¿no? Y hay que hacer la pregunta explícita de, ¿tú en algún momento sientes que esa persona ha hecho algo que tú no has querido, que no te ha gustado hacia ti? Y ayudarlo a distinguir si es o no es violencia, ¿no? Sea bullying o un acto de violencia que ha sucedido entre estudiantes, por ejemplo, en la escuela, y el niño ha denunciado o le ha dicho a un profesor, al directivo, y no se han tomado cartas en el asunto, y el padre también ha ido a la escuela y tampoco ha sucedido. Si estamos hablando de una escuela pública, pues lo que corresponde es ir a la UGEL, ¿no? Bueno, el de la escuela privada también puede ir a la UGEL, pero el de la escuela privada también puede ir a Indecopi si es que considera que el protocolo no ha sido seguido por la escuela, ¿no? Y cuando van a Indecopi, ¿qué es lo que señalan? O sea, ¿qué es lo que tienen que decir? Tienen que haber manifestado su denuncia. De hecho, el portal sí se ve, o también el número del mismo portal, uno puede colocar una denuncia. Puede hacerlo el padre o puede hacerlo el estudiante, puede hacerlo también cualquier persona que haya observado esta situación de violencia.
lo denuncia a través del portal SICB y el portal SICB va a activar inmediatamente el protocolo hacia la escuela. Pero si aún así no sucede nada y el padre de familia va a Indecopi lo que va a hacer inmediatamente es ir a verificar que la escuela haya desarrollado el protocolo de acuerdo al esperado. A veces sucede que el protocolo se activó, ¿no? Se hicieron todos los pasos, pero aún así, digamos, las acciones realizadas realmente no han reparado ni han cuidado o protegido a las víctimas. Indecopi también tiene ahí una labor de supervisión, ¿no? Y sancionadora si es necesario hacia el escuela. No hay tiempo para más. Recuerden que esta entrevista está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en nuestros canales de YouTube, de Instagram, de Facebook, de TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que tienen hijos en edad escolar, niños, adolescentes, con ellos sobre todo, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon. Vamos a tener un sorteo que incluye un pack con el libro Perú Bizarro, así que tienen que intentar suscribirse al Patreon. Si no están suscritos al Patreon, vamos a hacer el sorteo este viernes. Inténtenlo. Hoy es lunes de lecturas y como de costumbre, la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Morir lo necesario, de Alejandro G. Romers. El hallazgo de un cadáver en el predio de un barrio privado en construcción es un mal augurio y mala publicidad para sus dueños, quienes están muy presionados por hallar al culpable. Con un suspenso vertiginoso y una prosa excepcional, Alejandro G. Romers aborda preguntas difíciles sobre la confianza, la amistad, la familia y las consecuencias de las decisiones que tomamos a diario. El autor nos dice que las responsabilidades siempre son múltiples, entonces, ¿quién es el verdadero culpable? No siempre el que aprieta el gatillo. Morir lo necesario ya está disponible en librerías y en ebook a través de Amazon. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, arriba Perú. El periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad, por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades, desde Telegram hasta TikTok sin dejar de lado ninguna. Hola, soy Claudia Guevara, gestora de comunidad de La Encerrona y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan, opinan y necesitan. Son cientos de mensajes todos los días y si te has sentido escuchado por nosotros, por favor considera suscribirte a nuestro Patreon o a nuestra comunidad de YouTube. Nos estamos leyendo.